Bienvenidos a Reescribiendo la Historia en nuestra etapa final dedicada al pensamiento crítico y la descolonización epistemológica. Nuestro programa lleva titulado Los desafíos del pensamiento crítico y la universidad. Para ello hemos invitado al profesor Adiel Rodríguez Reyes, quien nos va a ilustrar al respecto después del cambio. Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. En esta dirección podrás encontrar toda la orientación que necesitas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la didáctica y la tecnología educativa necesarias para apoyarte en el aprendizaje de tus alumnos. Aquí podrás encontrar videos, producción radial, producción televisiva, investigaciones, cursos y capacitaciones, ya sea virtuales, en líneas o abiertos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y seas partícipe de cada una de las innovaciones que ponemos a tu disposición. Acompáñanos. Bienvenido, profesor Adiel Rodríguez Reyes, culminando este trabajo inter y transdisciplinario dedicado al pensamiento crítico y la descolonización epistemológica. Profesor, un nuevo gobierno entra, motivador el discurso, y cabe introducir qué papel debe jugar la universidad para repensar el país y contribuir a esta gran transformación educativa que ha anunciado el presidente. Sí, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Creo que el papel de la universidad tiene que ser beligerante, no solamente por el cambio de gobierno, sino un papel beligerante en la sociedad permanentemente. Estamos ante un cambio de gobierno y hay que repensarlo, hay que repensar cuál es el papel de esa universidad. En primera instancia, el papel de la universidad tiene que ser producir conocimiento científico. Ahora que está muy en boga los objetivos del desarrollo sostenible, es producir conocimiento científico en función que sean sostenibles. Bien, esa es la primera tarea. Esa es la primera tarea que se debe abocar los profesores, las profesoras de la Universidad de Panamá en función de la producción de conocimiento científico. Esa producción de conocimiento científico no se está dando a los niveles esperados. Obviamente eso se mide bibliométricamente a través de la producción en revistas indexadas, en libros, etc. Y la producción no está tan alta como esperamos. Sin embargo, sí existe, a veces no se visibiliza lo adecuado, pero hay que hacerlo. En ese sentido, para visibilizar la producción científica que hay en Panamá, en la Universidad de Panamá, hay que apostar en ese sentido para visibilizarlo más a través de los instrumentos bibliométricos que tenemos, a través de revistas. También los profesores de la Universidad de Panamá tienen que hacer el esfuerzo de entrar al Sistema Nacional de Investigación de CENACID, que es un espacio en el cual hay que explotar lo suficiente, más de lo que está ahora mismo. Que no esté un espacio solamente para una élite, sino que estemos los que formamos parte de otras disciplinas como las humanidades y las ciencias sociales, también presente, y no solamente una élite. Es un sistema abierto y hay que hacer el esfuerzo para que se visibilice más el pensamiento que se produce en la Universidad de Panamá. Profesor, es una bonita oportunidad que tiene la universidad de acercar, de extender lazos para que se le haga partícipe de esa gran transformación, porque los gobiernos anteriores nos han echado a un lado lastimosamente, han incorporado otras universidades, se han hecho muchos trabajos como asesorías, proyectos de investigación, trabajos prácticos, ¿verdad? Con universidades privadas y otras del Estado, y dejando a la casa de Octavio Méndez Pereira por fuera del paquete, y yo siento que a nosotros nos urge y tenemos ese deber moral, ¿sí?, por ser la conciencia crítica y propositiva de la nación panameña, de participar. Entonces, un llamado también a las autoridades para que busquen esos puentes, porque en esta nueva estrategia a desarrollar por el gobierno, la universidad puede jugar un papel fundamental, y por ahí va de la mano de lo que usted decía, con proyectos de investigación, con trabajos cuerpo a cuerpo, prácticos, teóricos, y un sinfín de personal humano que nosotros tenemos para aportar y que a veces no se sabe, la sociedad no ha descubierto toda esa capacidad que hay aquí dentro. Sí. Entonces, eso es importante resaltarlo y ponderarlo, y cuando se dice repensar el país es qué podemos hacer nosotros por aquellos jóvenes. Usted lo ha venido repitiendo acá en el programa, de que un intelectual, un cientista social, tiene que no solo estudiar
o ver las cosas como un objeto de estudio, sino también como un problema a resolver porque tiene un deber ético. Sí. Bueno, sí, con respecto a la primera parte de tu pregunta, creo que hay que tener en cuenta que las convocatorias de SENACYT son abiertas, que el Sistema Nacional de Investigación también es abierta, también es un poco la falta de voluntad de los profesores que a veces se sienten en una posición cómoda en la Universidad de Panamá y no tienden hacia esos otros espacios que son un poco más exigentes. Ese sería el primer nivel de la reflexión, es decir, producir más conocimiento científico con las reglas de la ciencia, y diríamos que hay hasta un fetichismo de la ciencia positiva, pero bueno, hay que seguir, diríamos que, esa lógica para criticarla, pero desde adentro, no desde afuera en una posición pasiva. El segundo nivel de esa reflexión tiene que ver un poco que hay que trabajar el trabajo, lo que yo diría, el trabajo del concepto. El trabajo del concepto es el pensamiento crítico. Y en el pensamiento crítico hay que trabajar por lo menos dos conceptos clave. Uno es el tema de la conciencia, es decir, cómo hacemos conciencia desde la Universidad de Panamá, y desde la Universidad de Panamá. Y el otro es el concepto de ideología, que esos dos conceptos muchas veces en el fetichismo de la ciencia positiva se pierden, pues. Entonces hay que retomar eso. Por un lado, pensamiento científico, sí, pero ese pensamiento científico tiene que ser con conciencia crítica y también tiene que denunciar los elementos ideológicos que se encubren en la ciencia positiva, que es una ciencia que en verdad no resuelve los problemas, no parte, como diría un periodista interesante como Raúl Sivechi, no parte de lo desde abajo y es desde allí donde se resuelven los problemas, pues desde lo concreto, de lo cotidiano, desde abajo. Bien, profesor, bien explicado cómo definir y tratar el problema. ¿Qué podemos hacer las nuevas generaciones o aportar en base a esto planteado? Sí, bueno, creo que primero que nada, las nuevas generaciones de docentes tienen que tomar conciencia. O sea, nuevamente sale la palabra conciencia. Hay que tomar conciencia del problema, hay que tomar conciencia que estamos ante una transición epistémica, que ya no podemos estar produciendo conocimiento si no tenemos conciencia que hay que descolonizar el pensamiento. Entonces creo que las nuevas generaciones, en función del tema que venimos hablando varios programas, es tomar conciencia de la necesidad de descolonizar el pensamiento. Eso no quiere decir que hay que desconocer o desechar el pensamiento que viene de las grandes universidades europeas o norteamericanas, sino que hay que verlo ya críticamente, ya no de una forma pasiva, sino de forma activa. Es decir, ya tenemos por lo menos las condiciones un poco marginales, pero tenemos las condiciones de producir conocimiento. Tenemos la oportunidad de también de escribir, de visibilizar nuestro pensamiento. Entonces, una de las primeras tareas de esta nueva generación, desde las ciencias sociales y las humanidades, es tomar conciencia del problema. Entonces, después de tomar conciencia del problema, hay que hacer visibles las contradicciones que nos ha producido esos mismos problemas. Entonces, es una tarea difícil. Las nuevas generaciones de estudiantes hay que impulsarlos a leer. Creo que la lectura es un papel fundamental en la universidad. Se puede ver como algo tradicional, pero es fundamental. Ya no solamente libros, tenemos herramientas digitales que hay que sacarle el mayor provecho posible. Entonces, esa tarea es fundamental, es decir, tomar conciencia, pues necesitamos tomar conciencia de la profundidad del problema. Cabe, profesor, también que se estimule hacer ciertas adaptaciones a los planes didácticos y a la base teórica que se va a utilizar, revisar la bibliografía, revisar también lo que se ha hecho y trabajar al respecto, redescubrir otros autores. Y yo siento que esto rebustecería el trabajo de crear conciencia porque se iría renovando poco a poco lo que ya hay. No desestimándolo, sino refrescándolo. Incluso repensando algunos conceptos porque uno nunca deja de descubrir cosas nuevas. O sea, muy bien explicado que no se trata de quitar una cosa para poner otra, ni mucho menos. Ni tratar de que algo vale menos que otra cosa, sino de enriquecer, ¿sí? de evolucionar y de ver las cosas de una perspectiva y en buen panameño dar un paso hacia adelante, ¿no? Sí. Que tanto lo amerita nuestra sociedad. Sí, yo creo que en esa línea que señalas, uno de los pasos importantes es tomar conciencia de lo que se está produciendo aquí.
Creo que hay varios textos que trabajan nuestra intelectualidad, que es lo que señalaba la vez pasada un poco, los protagonistas panameños del siglo XX. Es un texto importante para conocer a nuestros personajes, nuestros protagonistas. Tiene su deficiencia, pero es muy importante. Está la Antología de Pensamiento Crítico Panameño, editado por Asael Carrera, Marco Gandásegui y Dídimo Castillo, y que es un texto muy importante porque allí representa lo más importante del pensamiento crítico. Bueno, está la Nueva Historia General de Panamá, que es un conocimiento sobre nuestra historia importante. No puede haber cambios, no puede haber pensamiento crítico sin historia. Está también las obras selectas de Justo Arosemena, y creo que debemos entrar en una propuesta en concreto, círculo de lectura de esos textos, pues con nuestros estudiantes, con nosotros mismos que a veces no lo conocemos, no le tomamos la importancia a esos textos. En ese sentido, para dar ese paso hacia adelante que señala, yo creo que uno de esos aspectos fundamentales es leer a nuestro propio entorno y nuestra propia producción intelectual. Que eso todavía no han hecho un giro decolonial y no tienen todavía una preocupación por lo decolonial, pero sin ellos no podríamos dar ese salto importante a darle el giro y a criticarlos a ellos mismos, obviamente con respeto y la prudencia que ameritan las circunstancias. Bien, yo siento que la idea de un círculo de lectura es fundamental abordarla desde estos espacios y materializarla, ¿no? Acá se piensa, se ve como una propuesta, y sería pertinente que nuestros jóvenes estudiantes y profesores no tan jóvenes y los jóvenes también sepan de esta literatura, esta historiografía que hay, para poder abordarla y redescubrir o descubrir nuevas formas de conocimiento que nos lleven a dar esa milla extra y nos saquen un poco, ¿verdad?, de ese positivismo científico que bueno, fue una etapa que ya hay que superar, y que las nuevas necesidades de nuestras sociedades y el mundo cambiante así lo exigen, profesor Adiel, porque si no nos vamos a quedar atrás. Yo siento que el círculo de lectura es una propuesta tangible y que debemos trabajar y que es una responsabilidad de nosotros los humanistas, los cientistas sociales, ¿verdad? Y la facultad debe ser pionera en ese sentido. No sé si agregar algo. En términos generales, yo hablaba de CENACIT y del Sistema Nacional de Investigación, y ahí hay que ver que no hay del todo un espacio para las humanidades. Es decir, los humanistas tienen que ir abriéndose camino a la fuerza, porque no los van a invitar, no les tienen las puertas abiertas. Uno tiene que hacerse camino, tiene que hacerse un camino al andar, y tiene que agrietar y entrar. Porque, bueno, hay un fetichismo de la ciencia positiva que es entendible. Es decir, todas las instituciones, cada director de cada institución tiene sus intereses, pues, y se guía por esos intereses. Nosotros lo que tenemos que hacer es abrir eso, abrir y hacer que eso también que las humanidades tengan un espacio allí, y allí la Facultad de Humanidades juega un papel importante, y eso depende de nosotros mismos, incluyendo también a los estudiantes. Bien, que estén empoderados. Empoderarse, bien, bajo esta propuesta que hemos tirado acá en el programa, entramos al espacio de discusión y debate sobre esta difícil, pero no imposible tarea de llegar a una descolonización y generar pensamiento propio. Vamos a debatir al respecto después de esta pausa. Fundada en 1935, la Universidad de Panamá es la primera institución de estudios superiores de Panamá, con 169 carreras de grado, 131 posgrados, 19 facultades, 10 centros regionales, 4 extensiones docentes y 26 programas anexos, de los cuales 10 están en nuestras comarcas. Estamos presentes a nivel nacional y en los centros penitenciarios del país. Nuestra misión es formar profesionales competentes, íntegros, humanistas, innovadores, con conciencia crítica e identidad nacional.
comprometidos en la sostenibilidad ambiental, que contribuyan al desarrollo de una sociedad incluyente y progresista, fundamentados en los más altos estándares de calidad. Nos visionamos como la principal institución de educación superior del país, líder en excelencia académica, basada en un alto perfil docente, investigación pertinente, internacionalización, desarrollo científico y tecnológico, con carreras debidamente acreditadas y referentes insoslayables para el desarrollo nacional. Somos la Universidad de Panamá. Bien, de vuelta a Reescribiendo la Historia, profesor Adiel, quedamos en la propuesta del Círculo de Lectura, pero además de esa propuesta, ¿qué están haciendo los intelectuales del país? ¿Qué se está haciendo? Vida patria, ¿qué producciones intelectuales? ¿Dónde están? ¿Quién está comenzando a dar esos primeros pasos para hacer esa reingeniería en el pensamiento crítico? ¿Estamos cómodos con nuestras posiciones? O sea, explíquenos un poquito ese aspecto de, a veces un poquito, diríamos, roñoso, pero que hay que abordar, Sí, bueno, primero hay que definir, bueno, qué entendemos por un intelectual, y me preguntabas un poco de qué producción hay. Ya mencioné un poco, está el libro de Jorge Eduardo Ritter, está la erudita obra de Castillero Calvo, que es un paradigma en las ciencias sociales aquí en Panamá y la región. También está lo de Marco Gandazzi, de Pensamiento Crítico Panameño. Creo que eso es una referencia y que, bueno, ha sido de estos últimos 5 años, ¿no? Entonces, eso es una producción importante. Lo otro es cómo definimos un intelectual. Y aquí no es que hay que desechar, como te decía, lo eurocéntrico, lo europeo. Y en ese sentido, uno de los intelectuales paradigmáticos es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, Nobel de Literatura, filósofo y un militante por las causas justas, tanto en Francia como del tercer mundo, etc. Él define al intelectual, bueno, en su condición eurocéntrica, él señala cuáles son las tareas del intelectual en el tercer mundo, que eso diríamos que nos ubicamos nosotros. Bueno, aunque siempre estamos en permanente estado de desarrollo, pues. Entonces, él dice, bueno, las funciones de los intelectuales en el tercer mundo son estar al servicio del desarrollo nacional. En eso, donde se te reclute en función del desarrollo nacional, allí debe estar el intelectual. En segundo aspecto, él dice, aunque no quiera ese intelectual, debe estar en la docencia. Bueno, ¿por qué en la docencia? Porque allí es donde uno puede llegar a las masas. Es el espacio. Es el espacio. Y la naturaleza de nuestra universidad, creo que lo decía en uno de los primeros programas, es una universidad de carácter popular. Bueno, es pública, es prácticamente gratuita, a los cuales de todos nuestros sectores de la sociedad tienen las mismas posibilidades de ingresar a nuestra universidad. En ese sentido, la función de un intelectual sería la docencia, siguiendo el ejemplo de Jean-Paul Sartre. Entonces, pero entonces, el problema es ¿qué enseñas? Pues, ¿qué enseñas? ¿Cómo lo enseñas? Y ahí entra lo que tú hablabas un poco de que hay que revisar los planes, los programas y la malla curricular en general. Y ese docente, que estamos en una coyuntura incluso universitaria, en que nuestros grandes pensadores y los pensadores intermedios ya se están retirando, ya se murieron los grandes, y los mandos medios, por decirlo en términos militares, ya se están yendo, ya se están jubilando, se están muriendo. Ahora hay un relevo a la fuerza que debe
tomar las riendas de la universidad. Y en eso están las nuevas generaciones. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué enseñamos? Pues, entonces, en ese sentido tenemos que enseñar un pensamiento crítico, un pensamiento que haga conciencia de las transformaciones necesarias que necesita el país. En función de eso, creo que, y retomando nuevamente lo del círculo de lectura, hay que echar a andar eso en las condiciones en que estemos, porque hay que trabajar plenamente el tema de la conciencia. Si no trabajamos el tema de la conciencia, no estamos haciendo nada. Si solamente impartimos las clases de forma social conformista, como diría Marcos Reutemann, si solamente impartimos nuestras clases de forma estructural funcionalista, no estamos haciendo nada. Necesitamos ese trabajo del concepto de pensamiento crítico y cómo éste puede interpelar la subjetividad de nuestros estudiantes. Y allí es que yo retomo la cuestión de Sartre, de que al intelectual se le puede reclutar en el tercer mundo en la docencia. Pues. Yo siento que eso también sería una inyección de adrenalina a nuestros jóvenes estudiantes, haciéndolos más dinámicos, porque cuando tú entras en esa etapa previo aplicación de este nuevos enfoques pedagógicos, el estudiante reflexiona entre sí, ¿no? Para sí mismo, qué soy, qué quiero ser, a quién represento, cuáles son mis realidades. Entonces, esos estudiantes entran en una etapa de dinamismo, de descubrimiento continuo y la universidad se torna multiversidad. Se comienzan a generarse nuevas propuestas, comienzan a incluso abordarse temas sobre la realidad nacional de manera más compleja y no superficial o descriptiva. Eso es muy importante y hago la salvedad porque nosotros debemos empezar con lo que hay. Eso es un punto bien vital, ¿no? No es esperar a que las condiciones se den, sino generar esas condiciones. Y esto de hacerse la brecha en los espacios científicos técnicos también con las propuestas, dar un primer pie, un primer salto, ¿no? Porque si no se hace, van a seguir vetados esos espacios para las ciencias sociales y no vamos a poder tener esa contribución tan importante que podemos hacer nosotros. Profesor, quería también consultarle un poco porque mucha gente de las que nos ve y nos escucha no sabe eso de estructural funcionalista o eso de social conformista, un poco para que manejen los conceptos y cuánto nos ha afectado eso en la vida universitaria, ¿no? Cuando llega a una zona de confort. Sí, mi crítica a los colegas que son docentes es que son social conformistas y se vuelven una parte más del engranaje del sistema. Entonces hacen sus investigaciones, son docentes en función de lo que dicta el sistema. Otra idea que puede, diríamos que, explicar de forma muy fácil el funcionalismo es que ven a la sociedad como un gran cuerpo, entonces que la sociedad, bueno, el cuerpo está integrado por sus partes, pues, y que cada parte del cuerpo hace que funcione el cuerpo entero de forma eficiente. Entonces hay algunos colegas que ven a la sociedad como un cuerpo y no critican la funcionalidad de ese cuerpo, sino nada más hacen que el cuerpo funcione. Entonces, desde las perspectivas del pensamiento crítico y la descolonización epistemológica, hacemos una crítica al servilismo, en cierto sentido, y al conformismo del conocimiento que está producido de esa naturaleza. Eso es que hacemos referencia al social conformismo y al estructural funcionalismo. Es decir, que no son propuestas críticas, sino que son muy conformistas y en términos cotidianos tienen la boca muy pequeña para criticar y la universidad está llena de eso. Pues necesitamos más pensadores críticos, científicos con una conciencia crítica. Necesitamos, y eso hay que resaltarlo muy bien, necesitamos más lo transdisciplinario. Sí, estoy pensando en colegas que trabajan temas que son por su naturaleza transdisciplinaria. Bueno, estoy pensando un poco en ecología política, estoy pensando un poco en los trabajos de Florencio Díaz, estoy pensando en los trabajos de antropología de Kevin Sánchez, que evalúa de forma transdisciplinaria nuestra realidad. Bueno, un poco el derecho de las lenguas indígenas, el derecho a la naturaleza, son temas que ya no son entonces como en otrora social conformista o estructural funcionalista, sino que ya están interpelando al sistema, pues están planteándose los temas de los derechos de la naturaleza, el respeto a la
diversidad lingüística. Entonces, a eso me refiero, a eso debemos apuntar las nuevas generaciones, ver lo transdisciplinario como un objetivo al cual hay que llegar lo antes posible, pues. El mismo programa Reescribiendo la Historia, que se atreve a abordar temas, ¿verdad?, que otras personas han desestimado, tratar de refrescar, de dar un giro a la cosmovisión de la sociedad y del mundo desde una perspectiva audiovisual. Es un pequeño esfuerzo también Sí, por supuesto, que hacemos los compañeros acá, y a los cuales le mandamos un ferviente y cordial saludo al equipo de trabajo de la Dirección de Tecnología Educativa. Profesor Adiel, ¿cree usted que hay un poco de resistencia, un poquito podríamos decir, de parquedad respecto al tema de los abordajes de estas nuevas formas de pensamiento? ¿O usted cree que pueda darse ese salto despacio o a marcha más o menos galopante, pero que hay posibilidad de dar Sí. Yo creo que nunca lo viejo le permite a lo nuevo entrar de forma fácil. Siempre va a haber resistencia de lo viejo ante lo nuevo. Y obviamente a veces decimos que esto es nuevo, pero realmente son los mismos nuevos nombres para viejos problemas. También hay que tener en cuenta eso, y en ese sentido hay que ser humildes, pues, que a veces no reconocemos el trabajo anterior y presuponemos que es algo nuevo. Sin embargo, creo que poco a poco se está abriendo los espacios, hay resistencia, pero lo fundamental es que si queremos lograr una consolidación del espacio, debemos ser consistentes, pues. Hay que ser consistentes y trabajar colectivamente, pues. El trabajo individual en este sentido no funciona de mucho, hay que trabajar de forma colectiva y de forma transdisciplinaria, y en ese sentido hay que estar en un diálogo permanente con las otras disciplinas. Hay que romper las fronteras de las disciplinas, pero también respetándolas, pues. Explicaba usted en conversaciones anteriores fuera de cámara un esquema muy interesante y que quiero traer a colación para el público entienda más o menos qué es lo que buscamos. El sistema actual está disciplinariamente. Tú practicas una disciplina. El segundo paso es llegar a la interdisciplinariedad, o sea, que sean varias disciplinas o multidisciplinariedad. Usted lo podrá explicar mejor que yo. El tercer paso sería la transdisciplinariedad, que sería ya cuando todo es parte de un todo. Y ese es el ideal. No sé si podría explicarnos un poquito más ese aspecto, porque allí más o menos resumiríamos el objetivo de lo que queremos con esta serie de entrevistas. La universidad se asienta sobre bases disciplinarias. En función de eso, ves que los departamentos son por disciplina. Correcto. Entonces ya eso está, diríamos que, coartando o limitando lo que andamos buscando, pues. Entonces, lo multidisciplinario es que, bueno, hay cursos que varios profesores dictan el mismo curso y cada quien da su parte. Eso sería como un esfuerzo multidisciplinario. Lo interdisciplinario es que un mismo espacio se mezclen distintas disciplinas y estén en un diálogo más cercano y asuman el compromiso de comprender la naturaleza de la otra disciplina, a ver cómo se integra en las explicaciones que uno da de ese mismo fenómeno. Y lo transdisciplinario, que es a lo que apuntamos, es que es trascender la frontera, romper las fronteras de las disciplinas. Ahora bien, ese romper las fronteras no significa un anarquismo epistemológico ni nada por el estilo, sino que uno pueda trascenderlas, conocerlas, asumir los compromisos de otras disciplinas. Dar soluciones más completas a los problemas también, ¿no? Sí, dar soluciones más, bueno, ahí estaría muy feliz Edgar Morán cuando utilicemos su concepto, que hay que dar respuestas más complejas a los problemas complejos de la sociedad. Pero eso se resume en que un pensamiento crítico y descolonial para nuestro tiempo tiene que ser un pensamiento comprometido éticamente y con la capacidad de tener en su contenido la transformación social. Muy bien, bajo esta reflexión hemos llegado al final de Reescribiendo la Historia, esperando que este programa haya sido de su agrado. Se despide de ustedes
Adiel Rodríguez Reyes y Jonathan Chávez. Será hasta la próxima.